Bueno, bienvenida y bienvenido a una nueva sesión del tercer piso del ciclo Volver a las librerías, que es como se llama este año y que tiene, que siempre se me olvida decirlo, y un día de estos me van a retirar el saludo y lo que es peor el dinero, el patrocinio de la Fundación Unicaja, gran Fundación Unicaja. Bueno, ya se ha acabado el minuto publicitario y ahora vamos a una cosa más. Hoy estamos además con una de las personas que repite, y repetir aquí en el tercer piso pues no es sencillo, porque entre que yo soy puñetero y me gusta tener cierta diversidad, para que una autora repita en un solo año me tiene que agradar mucho lo que hace. Y eso fue lo que sucedió el año pasado con el libro de Illàs, Las mujeres al borde del jazz, que había escrito el libro de relatos que había escrito Sonia, en la misma editorial que hoy publica su nueva novela, que es la número 3, 4. La tercera novela, 3 novelas, varios libros de relatos, en la fragilidad de las tazas de té. Vale, este el libro que se presenta hoy es el estreno total y absoluto. Total. Sí, vale. Sí. Entonces, después en Barcelona, si aquí te equivocas en algo, allí es donde haces la buena. O sea, que esta es la prueba. Sabemos que estamos en Málaga y que hay categorías. Bueno, no, fuera de broma, hoy vamos a hablar no solo de la escritura de este libro, no solo de cómo, digamos, cómo llegas a esta historia, cómo la construyes y todas las dudas que me asaltan, sino a mí me gustaría, como sabes, siempre hacer un poco de pedagogía sobre la historia. La historia lo podemos contar básicamente en la relación de una madre soltera y su hija, y cómo la relación de esa madre influye de tal manera emocionalmente en la hija que le deja secuela hasta cuando la madre muere. Entonces una historia que se cuenta a partir de una voz principal, que es la madre de la hija, o sea, es la hija de la historia, Carmencita. Empieza siendo Carmencita y termina siendo otra cosa. Y aquí lo que ha hecho, eso surge a partir de los años 70, ¿no? En un puesto, allí le llamáis paradas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un poco del catalán, que nos llama la parada, los paradistas del mercado. Y aquí puesto, ¿no? No, aquí los puestos, claro. Puestos. Es que yo busqué, incluso me puse por Google y digo, ¿qué son las paradas? Porque yo al principio digo, están en una parada de autobús, porque después sale la parada de autobús, pero allí no están vendiendo. Digo, no, vale, claramente estamos en un mercado. Pero busqué paradas Cataluña, Barcelona, y me sale 1.200 parados, no sé cuánto. Digo, no, esto no es lo que... O sea que digo, bueno, pues tú ya me lo estás contando. Tienen un puesto y la protagonista, que es la voz, que es la protagonista que de alguna manera representa esta mujer que habéis utilizado para la portada, que por cierto, ¿quién es? No la conozco. No la conoce, eso debe ser el editor quien lo sabe, ¿no? Exacto. Vale. Bueno, que tiene muchas cosas que ya veréis cuando compréis la novela, que eso sí, aprovechamos otro minuto publicitario, compréis la novela, que de eso vive en Sonia, el editor, Daniel, que está aquí con la gorrilla, y nosotros mismos. O sea, fijaros cuánta gente vive de un gesto, y os vais además a entretener muchísimo. Al igual que el libro anterior, una de las cosas que demuestra la escritura de Sonia es su facilidad para tejer las historias. Y además su facilidad para ir a la almendra del conflicto. Hay una cosa aquí, porque realmente toda esta historia que va desde los años 70 hasta nuestros días, digamos, que va contando siempre la hija en primera persona, los recuerdos de lo que pasaba, la actualidad de lo que está sucediendo, es que casi todo viene en una primera persona que está dando saltos temporales, que va evolucionando en su lenguaje a medida que, digamos, se va haciendo más madura, pero se hace todo a través de diálogo. O sea, no todo, evidentemente, pero el 80% son diálogos. Y ahí sí ya quería preguntarte, porque claro, tú eres psicóloga, terapeuta, y tú estás acostumbrada a escuchar a la gente contar historias. Y supongo que ese tipo de narración oral, que aquí se ve muy creíble,
de alguna manera te sirve a ti como nutriente de las historias, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Supongo que, tiene la influencia lo que tú dices, ¿no? De escuchar mucho a las personas, ¿no? Y yo también me fijo mucho en los diálogos, ¿no? Porque además cuando leo también me fijo mucho en que sean naturales, que no sean como forzados, ¿no? Pero claro, tampoco puedes transcribir exactamente como hablamos, ¿no? Intento ahí jugar bastante con eso. Y luego me parece también que pienso mucho en el lector, y yo pienso que al lector le gusta mucho, y porque cada vez ya sabes que leemos menos, desgraciadamente, hacer algo atractivo, que tenga acción, que sea rápido, que le llegue la historia, y creo que a través de los diálogos te dan esa velocidad para como que pasen cosas y enganchar al lector, ¿no? Que al final pues también tenemos que intentar eso, porque si no... Sí, pero hay una cosa además, ¿no? Que hay un truco, digamos, de mal escritor, o de mal, eso más que entre los escritores, supongo que todos lo podréis ver en las películas. Estas películas que son malas, cuando de pronto para contarte lo que ha sucedido se ponen dos. ¿Tú te acuerdas cuando él mató al otro y tal? Y dices, no, a ver, yo estoy viendo cine, yo esto quiero que tú me lo describas con imágenes, no me lo cuentes. Y sin embargo aquí, como tú dices, son muy fluidos y sobre todo ese elemento que creo que identifica a los personajes con el lenguaje, y aunque tampoco es una novela donde tú hagas, digamos, una narración tipo Marseille de todos los detalles de la época, es muy de esbozo, muy de pincelada, pero sí lo suficiente para saber en qué tiempo estamos y para saber que se utilizaba un lenguaje determinado en los años 70 y sobre todo una manera, que eso es lo que me ha parecido más interesante, la manera de ver cómo la evolución de la protagonista se va expresando a lo largo del tiempo. Hay cosas que ella no puede decir, aunque esté recordando una historia, no puede decir si se está refiriendo a la niña de 6, 7, 8 años, de 12, de 15, o a la mujer de 50 y tantos, que es más o menos cómo termina la historia. Pero lo más importante, aquí, tú aquí te has decidido hacer una historia de... madre narcisista. Sí. Entonces, varias cosas. Primero, vamos, eso que te decía, pedagogía. ¿En qué consiste el narcisismo exactamente? Porque nosotros utilizamos muchos de esos términos de manera así. Era un ególatra, era un egocéntrico, era un narcisista, sin saber exactamente qué decimos. Es verdad. Sí, a ver, se utiliza mucho. Es como que se ha puesto mucho de moda en las relaciones también, ¿no? Es que mi ex era un narcisista, no sé qué, y lo ponemos como muy alegremente, ¿no? A ver, que seas un poco egoísta no te convierte automáticamente en una persona narcisista. Hay una serie de características, incluso en los manuales de psicología está, bueno, en el DSM-4 te pone pues un poco todo lo que, las características que debería, al menos tal de tantas, ¿no? O sea que esto ya está muy estudiado. Sí que es verdad que en el caso de las madres, que es en el que yo me he centrado en concreto, porque pues estuve leyendo sobre esto y me causó así como bastante impacto. Se caracterizan, entre otras cosas, pues por la autograndiosidad. Ellas mismas se creen que son pues las mejores o divinas, ¿no? Que yo utilizo mucho este adjetivo en la novela. Se lo creen realmente, no es que se lo crean, es que ellas se sienten así, se sienten súper grandiosas, divinas, que los demás no tienen derechos, falta total y absoluta de empatía, ¿no? Que además lo demuestra, pues en este caso con su hija, empatía realmente no tiene, ¿no? Y luego suelen también ser como muy confusas, ¿no? Dan una de cal y una de arena, ¿no? Hacen mucho chantaje emocional también, pero todo siempre va a conseguir sus propios objetivos y sus propios beneficios y lo que a ellas les gusta y les interesa. Y pasan por encima de todo, ¿no? Incluso, pues, que es lo que me parece terrible de los hijos, ¿no? Que además, sobre todo, esto afecta mucho más a cuando tienen niñas. Claro. Porque con los niños también pasa. La convierten casi en su muñeca o en su... o la que peinan o la que hacen vudú con ella. Exacto, lo que ellas quieren hacer con esa niña, ¿no? Hay muchas madres que son narcisistas, que tienen a sus hijas como una extensión de sí mismas, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, que es el de Arantxa Sánchez Vicario, que ella también en su libro lo explicó muy bien, cómo había sido su vida, con la relación con su madre, y la madre lo que había querido era que a toda costa ella, pues que llegara a ser muy alto, ¿no? en el tenis, una falta total de empatía con ella. Además, Arantxa Sánchez Vicario explica, ¿no? Pone muchos ejemplos de cómo era de dura con ella, que la mandaba, por ejemplo, a campamentos de verano para que jugara al tenis, pero campamentos de estas 12 horas jugando al tenis, y que no la llamaba en los 3 meses de verano. Y además ella acaba el libro diciendo: yo sé que para mi madre nunca ha sido suficiente, o sea, da igual que haya llegado donde ha llegado, para esa madre nunca es suficiente. Otras madres narcisistas tienen a sus hijas
para que las cuiden cuando son mayores. Claro. O sea, las utilizan para eso y las van dirigiendo constantemente, ya desde pequeñas, a tenerlas ahí en su regazo, a que no tengan amigos, a que no tengan relaciones, a que no tengan parejas, a nada. Las anulan totalmente y les van metiendo el mensajito de bueno, yo soy tu madre, yo te lo he dado todo, yo soy lo más para ti, y bueno, las tienen para esto, para que las cuiden cuando sean mayores. Y básicamente esa utilización de la culpa, esa especie de anulación, esa especie de control absoluto, aquí digamos que en este caso la madre, Elvirita, y la hija Carmencita, que además es curioso que tienen un puestecito donde te venden sobre todo ropa de niños, ¿no? Ropita de bebé. Esta ropita de bebé. Sí. Tiene todas esas características que tú dices y vas viendo, vas descubriendo, porque parte de la novela es ir descubriendo esas cosas que la niña no sabe, que ella, la protagonista, no sabe cuando es una niña o una joven adolescente, y está recibiendo poco a poco, decía, a ver, esto es así. Claro. Mi madre me quiere, además, claro, al ser una familia donde no existe el padre, donde la figura del padre además, es muy interesante, y eso quiero además que después, mira, ella no es... ¿Cómo se nota que esto no tiene madre narcisista? No. Me refería, tú vas relatando además la cosa con mucha fluidez, sin poner tampoco el foco, intentando ser muy aséptica, para que yo creo que es algo que es interesante, que cómo esas monstruosidades, porque al fin y al cabo son capaces de destrozar la vida de las personas, son mucho más cotidianas de lo que parecen. Y al contrario, por ejemplo, porque aparecen aquí, después hay una parte donde vemos los malos tratos masculinos. Es decir, la violencia de género, que la tenemos ya mucho más evidenciada. Y es como si dijera, a ver, no sé si esa es la intención, pero así que dice, hay malos tratos en los dos lugares. Solo que uno está tapado y no se habla de eso. Claro. A lo mejor porque es una mujer que lo hace, porque utiliza, pero el nivel de manipulación que tú estás viendo en alguien es tremendo. Y por otra parte hay algo que a mí me hago la pregunta, si alguna vez has tratado estos temas o en tus estudios como psicóloga, ¿el narcisista o la narcisista es consciente de lo que está haciendo? Para nada. No. Y seguramente se va a morir sin ser consciente de nada. Ese es el problema, que el narcisista no lo reconoce. Además es curioso, porque Narciso básicamente viene el mito, la persona se miraba el reflejo en el agua, se enamoraba tanto de su reflejo que se ahogaba. Pero parte, digamos, de muchas de las terapias hablan, en general, te estoy hablando una generalidad y tú me corriges si meto la gamba, ¿no? Que en muchos casos se trata de ayudar al paciente, al que tiene algún problema y tal, a ser capaz de reconocerse su reflejo real en el espejo. Sí. Sin embargo, el narcisista hace una distorsión total, nunca se ve como él, ¿no? Claro, sí. Es que la imagen que tiene es muy difícil. A ver, se puede intentar en terapia, pero yo sé, porque he hablado también con algunas psicólogas que tratan perfiles narcisistas, sobre todo en pareja, que acaban haciendo unas terapias, unas sesiones en las que acaban sin que esta persona sea consciente de las cosas. Entonces, bueno, sí, se puede intentar en terapia, pero bueno, realmente el narcisista es muy difícil que acabe admitiendo cosas, porque siempre le da la vuelta a todo, es un manipulador o manipuladora. Entonces siempre le va a dar la vuelta a todo. Hay digamos, algo que si lo entiendo bien, tú me corriges, existe como una especie de modus operandi, que es el aislamiento total y absoluto de la persona en la que se basan. Claro. Es decir, de esa especie de mascota que les justifica todo. Es que eso les viene muy bien. Tienen que aislar a la persona porque, claro, en el momento en que haya inputs de fuera o personas que puedan ver cosas que le digan a la víctima, oye, fíjate, pues esto no me ha gustado, ten cuidado, oye, pues esto igual que te dice no está bien, o lo que sea, a la que le puedan despertar a la víctima, no le interesa. O sea, que cuanto más aislada esté la víctima, mucho mejor. Y luego lo que decías del maltrato, es que realmente es un maltrato psicológico esto, porque además es casi un terrorismo hacer esto con un niño, ¿no? Porque ya de adulto, si tú te has formado, tienes recursos. Claro. Y puedes detectar, pues cuando conoces a una pareja o a una amiga, que también puede ser una amiga narcisista o a un jefe, puedes detectar cosas y puedes más o menos intentar manejarlo. Pero cuando tú naces en esa casa, y eres un niño, en este caso pues una niña, y para ti tu madre es todo,
Claro, es que yo quería hacer esa metáfora con el título un poco, ¿no? Lo de la fragilidad de las tazas de té. Claro, porque al final un niño es como un trocito de arcilla que tú lo coges y casi puedes hacer lo que quieras con su personalidad, que es lo que hace esta madre, ¿no? Chantaje emocional, ahora te doy una de cal, una de arena, al mismo tiempo un poco, pues bueno, aparte de todo ese aislamiento que hablábamos, ¿no? Porque ella realmente no llega a desarrollar casi pues ni amistades propias, la relación de pareja un poco tal, pues bueno, acaba mal. Y bueno, pues al final es un maltrato psicológico, ¿no? Porque afecta profundamente el desarrollo psicológico de la persona. Es que le va capando todo. Y además yo también hablé con mujeres que la tragedia es un poco lo que pasa luego, ¿no? Cuando la madre no está. Porque mientras la madre está, bueno, ahí se van habiendo una simbiosis y va tirando. Muchas de estas hijas medicadas, porque también hay muchas madres, no todas, las narcisistas, pero muchas lo que hacen es mantener o provocar que las hijas estén enfermas. Para que, hija, yo te cuido, ves, yo soy la que te cuida, tú me necesitas, eres débil, eres frágil. O sea, las van metiendo un poco en esto, ¿no? Yo me acordaba de una película, no sé si la habéis visto, una película maravillosa de Paul Thomas Anderson, aquí se llama El hilo fantasma, donde existe esa relación que es muy de poder, pero en ese aspecto además se habla de dos personas que probablemente ambas sean narcisistas, uno lo es claramente y la otra, y cómo una termina de alguna manera envenenando poco a poco al otro hasta que ambos se encuentran. Probablemente lo lleva un poco al límite, pero aquí evidentemente todo está contado con que no hay igualdad ninguna posibilidad. Una desigualdad total. O sea, es que la bebé ha nacido ahí con esta madre, ¿no? Que va a saber la niña, ¿no? Se va formando ahí y claro, le corta totalmente el desarrollo de su personalidad. Además, le castra en todo lo que tiene que ver con las relaciones con los hombres. Total. Lo que le lleva también, después como consecuencia, no hagamos mucho spoiler, a las decisiones que ella toma. Claro. Hay algo también que me gusta en esta novela, que normalmente nos gustan mucho los finales redondos, es decir, vale, esto termina, cuando en realidad tu final es encuentro a personas en las que confiar. Exacto. Hay una especie de sororidad un poco rara, y eso te quería preguntar también. Tanto en la otra, donde tú tratabas el tema de las mujeres en el jazz, y era muy habitual que tú describieras ambientes, no digamos sórdidos, pero sí digamos esos ambientes de la noche, donde hay alcohol, donde tienes prostitutas, donde tienes proxenetas, donde tienes de todo, y se te ve bastante cómoda. Yo te lo quería preguntar, claro. Digo, pues después, en lo poco que te conozco, de 2 veces aquí sentada, digo, lo que le gusta a esta mujer, un puticlub, carajo. Perdón, pero lo cuenta muy bien y todas las, digamos, todas las referencias que venían tanto en el otro libro como en este, que tienen que ver con ese mundo que tendemos a despreciar y que tú aquí básicamente lo reivindicas como diciendo... Aquí es donde se produce, quizá donde existe más empatía, ¿no? En las personas que de alguna manera han sufrido ya todos malos tratos, rechazos sociales. Complicadas. Ahí es donde puedes encontrar, donde ella puede encontrar empatía con otras personas que aunque no hayan vivido su misma historia, pueden entenderla y aceptar cosas, ¿no? Que a lo mejor otros perfiles de personas la rechazarían, le pondrían una etiqueta y la rechazarían, no querían, ¿no? Claro, ella hace esas amistades ya de mayor, cuando se forja su nueva identidad, digamos, la que está construyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ella no tiene pasado. Ella no tiene amigas de colegio, no tiene amigas de instituto, no tiene exparejas, es que no tiene nada, es que no tiene nada. Hay una de las partes también más interesantes, que es cómo se define todo a partir del aspecto. Y eso como mujer a mí es una cosa que observa a lo largo de tu vida, aprende que la importancia, no sé si hay un sesgo de género, si una cosa solamente cultural, pero el hecho de ser observado o observada, en este caso hablamos de las mujeres, de ser observada como alguien que es hermosa o que puede ser atractiva, a medida que pasan los años que puede ser deseable, y cómo tú defines tu aspecto en función de eso, es algo bastante importante. Claro. Yo creo que eso es una cosa que normalmente los hombres o el mundo masculino, sobre todo el mundo masculino heterosexual y de una época determinada, nunca le da la importancia que merece. Claro. Nunca sabemos,
valorarlo. Y a mí eso sí me gustaría porque creo que está muy bien reflejado. No hay que olvidar, es decir, que esta foto no es cualquier cosa. Es decir, la chica protagonista es una mujer de obesidad mórbida. Sí. Lo que ha sido una gorda hasta hace 4 minutos. Una gorda grande, muy grande, que además ni se no se percibe a sí misma ni siquiera como un ser que pueda interesarle a alguien. Claro, pues la mujer la madre se ha encargado de borrarle. Claro. Pero cuéntame esa relación con el vestuario, con la propia... Yo creo que es lo que tú dices. A ver, para las mujeres tiene mucha más importancia, pero también porque de donde venimos, y no hace tanto tiempo, hasta hace, pues no sé cuánto decirte, ¿no? Pero no tantos años, ¿no? Ahora las mujeres podemos trabajar, tenemos muchas más oportunidades, tú te puedes ganar tu sueldo y no necesitas casarte ni para que te mantenga un hombre y nada. Pero hasta hace no tanto, la guapa tenía muchísimas más posibilidades de casarse bien, de que su marido tuviera dinero. Entonces también hay como mucha competitividad entre nosotras por eso, y eso viene de no hace tanto. Claro. Y actualmente pienso que sigue teniendo mucha más influencia. A ver, yo creo que tiene muchísimo más peso en nosotros toda la presión social, de publicidad, de anuncios, de operaciones estéticas, todo eso sobre nosotras que sobre los hombres. O sea, todos los mensajes de la sociedad al respecto es mucho más presión para nosotras, ¿no? Claro, cómo tú te relacionas con los demás y con el mundo depende mucho de cómo eres físicamente también, ¿no? Las etiquetas que te van poniendo, ese peso, ¿no? Que te vas viendo, ¿no? Y a ella le van catalogando como... Pues como gorda, ¿no? Como tú has dicho. Y lo has querido hacer... Aquí has metido además dentro, digamos, del cóctel, de la olla del guiso que has hecho, has metido, digamos, muchos elementos que supongo aparecen una y otra vez, no solo hoy en día, sabemos, socialmente, como conflictos que están empezando ya a hablarse un poco más, ¿no? Pero ¿qué parte de esos conflictos, digamos, tú conoces también del diván? Ignoro, porque nunca he estado, no sé cómo llevan las sesiones, si tiene a gente que se sienta en el diván o lo que sea, o se pone a hablar frente a frente contigo. Frente a frente, sí. Vale, sí. O sea, pero hay mucha gente, algunas de estas historias forman parte también de tu día a día, de lo que has escuchado de tus pacientes. Sí, algunas cosas sí. Muchas cosas de aspecto físico en mujeres. Claro. Ahora mismo, recientemente sí. Tengo mujeres y relativamente jóvenes con mucha problemática de presión social, de querer hacerse operaciones estéticas y todo. Claro. Hay una en concreto, por ejemplo, que le han dicho, antes de hacértelo, ve a un psicólogo, su familia le ha recomendado esto, ¿no? Porque ella quiere saber, bueno, también un poco si realmente quiere tanto hacerlo, hasta qué punto es más de fuera que le viene esta presión, o bueno, son temas de autoestima también, pero es verdad que la presión es muy fuerte. Sí. Y ahora mismo, fíjate, tengo 2 casos de tema estético. No, totalmente. O sea, que hay cositas que, claro, que las escucho, ¿no? De lo que me cuentan, sí. Y luego la madre también, ¿eh? Porque claro, yo quería hacer la contraposición con la madre. La madre es guapísima. Sí. La madre de ella es una señora guapísima, elegantísima, rubísima, vamos, modelo, había sido modelo. Claro. Entonces ella en contraposición le sale una hija que no tiene nada que ver físicamente con ella, ¿no? Y claro, esto... Pero que hay una parte donde está todo dudoso, que uno no sabe si la niña sale así ya a los 5 meses, pesa 14 kilos, o realmente con la manera que está la hija relatando de lo que hace la madre poco más o menos que la ha ido convirtiendo cada vez en una persona más gruesa, más dependiente de la manera que tiene de alimentarla constantemente, de que le está regañando de lo mucho que come, pero le está dando que si pastelitos tigretones, 3 cucharadas de azúcar. Pues ahí está. Supongo que para esa parte donde decir, a ver, yo soy más divina cuanto más fea seas tú. Exacto. Claro. Cuanto peor sea la hija, o sea, es como ambivalente, ¿no? Cuanto más fea sea la hija, mejor se siente ella, más grandiosa se siente, ¿no? Y al mismo tiempo la castiga. Claro. Entonces, por un lado, hay días que la deja sin comer incluso, pero luego le echa más cucharaditas de azúcar. Claro. Es que es muy difícil detectar todo eso, ¿no? Porque además es lo que decías antes de lo del maltrato. Como que no se ve porque es muy sutil y es dentro de la casa y están ellas dos. Y además esta madre de cara al exterior da toda la imagen de ser la madre que la cuida, que la va a recoger, que se preocupa por ella. O sea, de cara al exterior
la imagen que debe tener la gente de ella es, bueno, en el colegio esta madre, ¿no? Pero claro, ¿qué está pasando en casa? ¿Quién lo sabe todo esto, no? Aparte hay algo que, claro, hay un momento donde tú dices, mi madre nunca me agredió físicamente, pero entonces, digamos que ahora que estamos, digamos, en la época donde se habla tanto de la visibilización, de las salidas de armario y que realmente empezamos a ver conductas que realmente no son nada sanas, ni equilibradas, ni tienen mucho sentido, que hemos aceptado como normales. A mí me ha llamado una cosa mucho la atención, que cuando hice la divulgación a través de los grupos de WhatsApp por donde lo hago, hasta 4 amigas me dijeron, no están aquí. Al final no dice, este tema se ha sido leerlo, pum, y me ha puesto los pelos de punta, porque es mi historia. Sí, sí. Es decir, hay muchas más relaciones de las que parecen, porque es que además el tema de la madre, pues yo creo todavía dice, tienes un padre abusador, vamos a poner, ¿no? Tienes un padre abusador. De alguna manera ya está en la conversación los malos tratos masculinos. Pero esta especie de maltrato sutil y indefinido que hay, como yo además leyendo echaba como la vista atrás y digo, que oye, conocía muchas madres de niñas y de niños que actuaban con esa especie de cosa pasivo-agresiva. Claro. Y tú no vivías el día a día, no sabías, ni sabías que los efectos secundarios que podían tener en la psique de alguien, digamos, esa especie de goteo. Tenemos un goteo continuo de cositas, claro. Sí, bueno, es verdad, tienes razón. Es verdad que dices lo del padre, ¿no? El padre es como mucho más visible, ¿no? Y se ha hablado mucho más de padres que, bueno, pues que no han sido amables con las familias, que han sido agresivos, de abuso sexual. Y lo de la madre, claro, yo creo que esto es uno de los grandes sistemas de la historia y de la literatura, relaciones madre-hija. Claro. ¿Vale? Yo he cogido el caso de la narcisista, pero podríamos hablar de muchas cosas más. Claro. Pero las relaciones madre-hija, yo que he hecho algún club de lectura o algún taller basado en esto, bueno, aquí han salido muchísimas cosas y además mucha gente interesada, que yo me he sorprendido, porque bueno, yo como en mi caso estoy encantada con mi madre, pues no de esto, pero cuando yo he movido esto y he visto... Usted quería hacer la pregunta de hecho, Sí, hasta qué punto hay un elemento biográfico. Digo, no me suena si tiene aquí a toda la familia. No hay nada autobiográfico, pero sí que es verdad que cuando he movido esos temas, relaciones madre-hija, un montón de gente me ha preguntado, pero ¿qué libros vais a leer y de qué se trata el club y qué haremos? Y he visto como mucha preocupación y muchas mujeres todas tocadas por relaciones madre-hija. Sí. Además hay un elemento que es constante, que es también la minusvaloración absoluta de tu... Y después algo que sí he visto que se ha producido en algunos casos. Aquí tú has puesto un caso extremo, que el caso extremo es la madre era un bellezón, que también se creía mucho más de lo que era ella misma, pues o sea, muy pagada de sí misma, y en una época donde dice, una mujer que dice, aquí tengo yo los boletos para salir, digamos, de esa cierta pobreza. Aquí digamos, el caso es extremo. Pero también conozco casos donde madre, guapa y muy segura de su aspecto, tiene hija que también es guapa y se produce una rivalidad a la llegada de la adolescencia que es un historión. También. Madre que se han estado liando con los novios de la hija en el momento aquello, que era una manera también de anularlas a ellas y de dejar a la hija como diciendo, ¿y ahora cuál es mi próximo movimiento? Exacto. Es que no puedo hacer nada. O sea, tú te has tirado a mi novio. Exacto. Claro. Sí. Además que se te caiga una figura así como tu madre. Claro. ¿Sabes? Porque esto que te la haga una amiga puede ser dolorosísimo que compita contigo, pero tu madre, o sea, es que esto te causa, es que te rompe la estructura que tú tienes de lo que piensas del mundo, de tus valores y tus creencias, ¿no? ¿Cómo tu madre te va a hacer eso si es la persona en la que más tienes que confiar del mundo? O sea, es que es un daño psicológico muy grande todo eso. ¿Y cómo enfrentarse? Porque aquí, digamos, hay un elemento que es que hay un momento donde la madre muere. Sí. ¿Vale? La madre muere por edad, ¿vale? Ya muere. Entonces ella se encuentra sola y está muy bien ese. Pero en general, cuando hay esa relación tan problemática entre padre, madre, hijo, hija, es decir, esa relación de las filiaciones que nunca es sencilla, quiero decir, que en todos lados hay aristas y cómo cuando una cosa está ya tan distorsionada como en este caso emocionalmente, ¿qué consejo se le puede dar a una persona
que se encuentra ante eso y que no sabe cómo reaccionar. Porque si tu madre sigue viva, tú tienes 55, 60 años y tu madre te está todavía machacando y tú dices, estoy actuando como una niña. O sea, puede conmigo. Claro. A ver, yo he hablado con mujeres ya adultas de 40 y pico que se han empezado a dar cuenta de lo tóxico de esta relación y a ver cosas. Lo primero que hay que hacer es poner distancia. Vale. Emocional, seguro. Y si puedes física, mejor. Vale. De hecho, yo hablé con una mujer que me ayudó mucho también para esto porque fue muy generosa porque me contó mucho con pelos y señales cuando yo le dije que estaba interesada en escribir algo sobre esto. Incluso me compartió unos escritos suyos que había hecho para ella. Me dijo, a ver, yo no quiero publicar esto ni nada, pero lo hice por mi salud mental un poco, de poder ver en perspectiva un poco todo eso que había estado sufriendo toda mi vida, porque me hizo falta escribirlo y si quieres te lo comparto para que tú lo leas, para que entiendas todo lo que pasaba por mi cabeza. Entonces, pues ella lo que tuvo que hacer es poner distancia física yéndose a la otra punta del mundo. Pero aún yéndose a un país súper lejano, contaba pues que la madre había contactado con la embajada o con el consulado de ese país para decir que cuidado, que esa persona que había entrado ahí era peligrosa, que que había ido allí para vivir de subvenciones, o sea, hasta qué punto la madre había llegado a hacer esto, ¿no? O sea, es que dices, bueno, y la hija no vio otra opción que decir, pongo distancia física primero, me voy a la otra punta, y emocional, evidentemente, ¿no? Para poder ir un poco saneando todo esto. Buscar apoyo también, porque ella tuvo que buscar apoyo porque sí que empezaba a ver cosas, pero como que le costaba mucho admitirlas, ¿no? Que pudiera ser realmente que su madre fuera así, que todas esas cosas que le hacía fueran intencionadas, ¿no? Y bueno, y luego a esta señora, por ejemplo, le ayudó a escribirlo. A eso iba yo, porque hay una cosa que ya lo hablamos un poco, pero para la gente que te esté viendo ahora mismo por esta grabación en YouTube, o la gente que estáis viendo en YouTube, me parece que es un elemento muy interesante también de tu trayectoria personal y profesional. Dentro de la terapia que tú haces, tú trabajas con la escritura, la biblioterapia, le llaman. Sí. ¿Hasta qué punto es útil, necesario y es tan sanador el hecho de escribir como una manera de, digamos, de ir dejando que los fantasmas se expresen y salgan? Pues para mí es una de las herramientas que mejor funciona. Sí que pienso que tampoco es para todo el mundo esa herramienta, pero yo cuando la voy proponiendo, hay gente que al principio está muy cerrada y luego empieza poco a poco. Y en algún punto empiezan a hacerlo y se van dando cuenta. Lo que pasa con la escritura es que de alguna manera la gente puede escribir y expresar cosas que verbalmente no, o que no se atreven como a admitírselas a ellos mismos, pero cuando van escribiendo y van con una continuidad y les vas diciendo, oye, a lo mejor después de la sesión le digo, ¿por qué no escribes sobre esto que me has dicho? O le digo, he apuntado esta frase, llévate la frase y si puedes escribe, ¿no? Y ahí salen cosas, pero es que yo a veces no dejo de sorprenderme nunca de cuando vuelven los resultados que hay. Oye, pues mira, a raíz de esto, es verdad, apunté esta frase, pues ha salido esto, y mira, este tema no había salido hasta ahora, y a lo mejor llevábamos 10 sesiones. Y ha sido gracias a ese ejercicio que ha salido algo que luego sigues tirando de ahí y salen otras cosas, ¿no? Y bueno, a mí me pasa que lo veo una herramienta súper útil y veo progresos. Eso ya desde el punto de vista de la terapia de psicología, que básicamente en casi todos los casos la base normalmente es el diálogo. El diálogo o la expresión oral. A mí siempre me ha parecido que, siendo importante para alguien que no es capaz de verbalizar, hay un momento ya cuando aprendes a verbalizar que es como si las palabras salen, lo dices, pero empiezan a perder peso. En el momento en que algo está escrito, es como si tuvieras un testamento tuyo que lo vuelves a ver una y otra vez a lo largo del tiempo y te obliga a comprometerte con eso y te da una visión más exacta de esa parte de la personalidad que tú desconoces. Sí. Es así, que se aleja de nuestro yo social, lo que ¿no? se verbaliza, al final a veces como que se pierde o se diluye un poco o no se queda tan fijado. Pero es verdad que una vez lo escribes, una vez que lo has escrito ya no puedes dar marcha atrás. Ya lo has escrito, ya es, ahora he escrito esto, ahora he tomado conciencia. Es donde se produce el clic ¿no? De decir, vale, ya lo he escrito, ¿qué hago con esto, no? ¿Qué relación hay en ti? Yo después no me acuerdo si esto ya lo hablamos la otra vez o no, pero bueno, si lo hablamos, lo repetimos.
En tu trayectoria personal, ¿quién está antes, la escritora, la psicóloga, o son cosas que se han ido ayudando? Pues yo creo que un poco las dos, porque a ver, yo estudié psicología y siempre he trabajado con personas de una manera u otra y he escuchado muchas historias y bueno, muchas cosas, ¿no? Aun cuando he hecho pues también muchas entrevistas de trabajo en recursos humanos, pero bueno, al final ves a las personas, te cuentan cosas, bueno, siempre. Pero es que también la escritura ha estado siempre, porque yo siempre ya desde los 6 años leía mucho. Yo ya iba a la biblioteca con 6 años, ¿no? Que creo que igual también te lo conté, que yo ya con 6 años le decía a mi madre que viniera un poquito más tarde a buscarme al cole, que yo me quería quedar en la biblioteca. Vale. Entonces de leer viene pues el escribir, el hacer cursos, luego entré en el Ateneo de Barcelona. Claro. Y en el Ateneo fue donde me di cuenta, por lo que estaban escribiendo mis compañeros de clase, que muchos de ellos estaban intentando utilizar la escritura para sanar, porque estaban contando cosas de sus familias, o que a veces lo estaban un poco como escondiendo con la ficción, pero cuando ya les empecé a conocer y empiezas a ir a comer con ellos, tal, y acaban diciéndote, bueno, es que esto pasó, yo en realidad lo que quiero es escribir la historia de mi padre. Entonces ahí fue cuando yo empecé a ver el match de decir, psicología, escritura, aquí no solamente vienes a contar una historia, o sea, es que aquí la gente está utilizando esto como herramienta para sanar cosas de hace 30 o 40 años, ¿no? Y es donde yo me empecé a un poco a fusionar todo. Y claro, es que ahora ya no lo puedo separar. Hay una cosa, cuando me estabas hablando de esto, me estaba acordando hace poco menos de un mes, teníamos aquí a Laura Freisa, Sí. conocidísima escritora, referente feminista, para presentar el último volumen que había publicado de sus diarios. Además, Laura tiene un libro que es Madres e Hijas. Exactamente, Sí. exactamente. Sí, Eso, sí. es que hablamos de eso precisamente porque el primer libro, de alguna manera, también reveló Madre e Hijas, que en realidad es una antología comentada por ella, de escritora, y que salió en los años 90 y que empezó a poner, digamos, en el foco, es decir, para que todos ustedes lo sepan, hay unas escritoras muy importantes, cuentan cosas que no suelen contar los hombres y con una sutileza de temas que normalmente a los hombres le han pasado desapercibidos. Sí. Claro. Como no los tienen, pues pasan de ellos, ni saben contarlos, ni le dan valor. Y bueno, pero ella una de las cosas que nos contaba era precisamente cómo empezó a escribir diarios en un momento determinado que le servían, y en los diarios ella desarrolla, digamos, una relación completamente distinta a la que tiene ella como escritora de ficción o incluso como ensayista. El libro último que sacaba a mí me sorprendía, porque por un lado tiene la fortaleza narrativa de una escritora y de una pensadora, de alguien que sabe estar muy bien escrito, pero por otro lado tiene la cosa de decir, te está contando temas que normalmente tú eludes compartir con los demás, solo que hay mucha distancia temporal entre ellas. Pues, en el último pues son los primeros años 2000. Pero habla con una, iba a decir crudeza, no, pero con una franqueza exactamente de sí misma, es capaz de verse a sí misma con una distancia. Y era algo que yo recuerdo cuando era más pequeño, quizá en España no estamos tan acostumbrados, pero la escritura de diario siempre ha sido, digamos, un enorme recurso, y me consta que casi todas las niñas, amigas y tal, mi hermana misma, pues hacían diario como una manera de, digamos, de ir creando tu espacio de personalidad, Claro. y defendiéndote de un mundo que ya te obligaba a ser no sabes bien qué y a tener que seguir a los demás. ¿Tú le aconsejas eso a tu Yo lo de paciente? diario lo aconsejo mucho. Además, también aconsejo que, como es un espacio que tú te vas creando de relación contigo mismo, que tienes que estar dispuesto a ser honesto. Pues esa franqueza que dices, ¿no?, de Laura. Claro. Si no vas a ser honesto o no te sientes lo suficientemente fuerte porque no es el momento, no lo empieces. O sea, creo que no es para todo el mundo ni en todos los momentos. Claro. Porque sí que requiere eso, ¿no? Poder enfrentar cosas que pueden salir ahí y bueno, sacar cosas de ti, ponerlas en papel que, pues, de las que no estás orgulloso, que no pasa nada, o cosas que has hecho mal, ¿no? Pero claro, lo recomiendo muchísimo, porque eso de manera continuada, y sobre todo lo que ayuda mucho es la relectura. Ir para atrás y decir, vale, a ver, voy a ver un poco qué he escrito este último mes, o voy a ver qué estaba yo haciendo o qué me estaba pasando por mi cabeza hace un año, ¿no? O sea, ir viendo un poco todo eso, poder detectar patrones, me está volviendo a pasar lo mismo, estoy volviendo a caer en lo mismo, ¿cómo puede ser?
pues hace un año, y es que realmente estoy en el mismo sitio, no me he dado cuenta de esto. No sé, te hace como cuestionarte, ¿no? Y bueno, es un ejercicio súper interesante. Hay una cosa que me gustaría saber tu opinión. Vivimos en una época donde la exhibición de la intimidad forma parte también de nuestra manera de ser. En el fondo hay como una necesidad, no sé lo que piensan ustedes, que, por cierto, si alguien quiere decir algo, que levante la mano, y que esto, la idea es que haya un diálogo, ¿no? Sí. Hay muchos temas. Yo me voy a callar en un poquito, voy a empezar a sacar los micrófonos, que si ustedes no lo crean, yo a veces me callo, ¿eh? O sea que sí. Pero sí me parece un tema interesante, que es cómo ves tú, digamos, esta cuestión que actualmente hay, donde por un lado utilizamos las redes sociales como un método de exposición, y es un método de exposición donde, si lo miras desde una cierta distancia, está todo el mundo pidiendo atención. Sí. Una necesidad total y absoluta de atención, hasta el punto de convertirnos en exhibicionistas, o sea, que se ha convertido el victimario de a mí un día me quitaron el bocadillo de chico en el colegio, he sufrido bullying, pues ya tengo 5 minutos de atención, sigue hermana o sigue hermanos, fuerza y tal, estamos contigo. Me da a mí la sensación, no sé, que eso no sirve mucho. En el fondo, que se está casi frivolizando por un proceso que es mucho más trabajoso, doloroso, que necesita tiempo. Ahora mismo lo queremos todo así. Claro, pero por la inmediatez, porque todo lo queremos para allá. Las relaciones la queremos para allá, si esto no me gusta mañana me meto en Tinder y busco otro, y todo es para allá. Claro. Y si quiero un libro lo pido en Amazon y me lo trae mañana por la mañana. Y el mundo que tenemos es ese. A ver, yo creo que las redes sociales tienen cosas buenas y tienen cosas malas, ¿no? Yo en Instagram, por ejemplo, me entero de muchas cosas, sigo a gente interesante, o a mí me lo parece, aprendo cosas. Claro, depende de qué quieras hacer con las redes sociales, ¿no? A lo mejor lo que hace falta es un poco de educación en eso. Claro. Y también mostrar, ¿no? Porque también creo que ahora los niños que ya están naciendo con esto normalizado, mostrar que puedes hacer esto y esto existe, pero también hay esto y hay esto y hay esto, ¿no? O sea, creo que tampoco una cosa excluiría a las otras, ¿no? Pero es encontrar un poco el equilibrio, porque al final no podemos negar que estamos en este mundo. Claro. ¿Esto quién lo para? Sí, pero cuando hay tanta demanda de atención, básicamente lo que está reflejando, creo yo, es un síntoma de algo. Claro. Es decir, es como en este momento en el que estamos todos tan teóricamente hiperconectados, la necesidad del contacto real, pero a lo mejor nos del vínculo real, a lo mejor nos han creado esa necesidad. Claro. También, o sea, es una necesidad que a lo mejor antes, hace 50 años, no existía tanto, y ahora te están diciendo como el mensaje sutil es necesitas, ¿no? Toda esa atención, ¿no? Y la puedes encontrar aquí fácilmente, más o menos, pero ¿no? eso es una manera, en el fondo, es como cuando las personas, si hablamos, por ejemplo, de nutrición, ¿no? De cómo nos alimentamos en una sociedad que está hiperalimentada, que no necesitamos tanto, donde consumimos una cantidad, esa obesidad que existe aquí, una obesidad básicamente creada por la satisfacción que nos da un consumo rápido de azúcares, de hidratos, que nos da un piquito, pero enseguida tenemos que volver a tomar y básicamente tu salud se va resintiendo. Es decir, esa especie de obesidades mórbidas que hay básicamente suelen ser el reflejo de un síntoma clarísimo de una enfermedad y de una falta de autoestima. De carencias. Estás llenando normalmente vacíos con comida, vacíos emocionales por X motivo o X, el que sea, ¿no? Y en el caso emocional de las redes muchas veces necesito un like cada 5 segundos porque si no siento que no soy nadie, que nadie me quiere, ¿no? Exacto. Y eso obliga a gente a hacer, impulsa a gente a hacer cosas que tú dices, pero Dios mío. Vete, llama a una amiga que te dé un abrazo, tomar la reflexión algo. Es interesante, yo creo que sí, pero yo creo que es una necesidad creada, ¿no? Como que tienes que obtener ahí esos likes, esos comentarios, esas visualizaciones, ¿no? En el fondo, me da la sensación cuando veo esa necesidad constante, que es como si la humanidad en este momento hubiera dado un retroceso y tuviéramos todos 3 años. Con 3 años, si tu madre no te hace ni puñetero caso, tú estás llamando la atención constantemente o llorando, tirando cosas o lo que sea, porque necesitas un afecto.
a medida que aprendes a ser autónomo, bueno, tú me corriges si me equivoco, bueno, te estoy haciendo psicología de barra de Bach, que es la que se me da bien. Pero en el fondo, eso que veo, ese síntoma que veo es un poco como decir, che, que después de tantos siglos de humanidad, ahora mismo estamos viviendo una época bastante extraña, donde los adultos se comportan no ya como niños, sino como bebés necesitados de afecto. Bueno, yo creo que hay mucha necesidad de atención también. En general claro. Sí, ¿eh? Simplemente una cosa que es muy sencilla, que es el escuchar. Hay mucha gente que no la escucha a nadie 10 minutos, que no tiene nadie con quien ponerse a contarle algo que le está preocupando o es serio y que esa persona va a estar con atención, mirándole, escuchándole y con atención y dedicada a lo que le está contando el otro. Hay muchas personas que igual puedes conocer a gente, pero no tienes a quien ir a explicarle aquello que te está preocupando, que te va a escuchar. Yo sí creo que hay mucha necesidad de atención. Por último, aquí, antes de darle paso a la gente, cuando uno hace alguna cosa, normalmente, y la saca al público, tiene, como mínimo, nadie, no somos monjes budistas, tiene como una expectativa de algo. Que, en el fondo, ¿qué había? ¿Qué esperabas cuando decidiste no solo escribir esto, sino publicarlo? Bueno, a mí esta historia la verdad es que la llevaba varios años dentro de mi cabeza y fue cuando me topé con lo de las madres narcisistas y empecé a investigar, es como visibilizarlo, pero un poco por lo que tú decías, ¿no? Hay otros tipos de maltrato que sí que son súper evidentes, pero este que es tan sutil, pues bueno, hablar del tema y que a lo mejor a alguien se le encienda alguna luz o diga, pues creo que a mí me podría haber estado pasando esto, o pues conozco a mi prima o a mi vecina que no sé. Encender un poco y poner un foco y dar un poco de visibilidad, ¿no? A algo que está bastante escondido. Es difícil verlo. Os abro para que veáis que no solo hablo yo. Hola. Tú sí, ¿verdad? Y va... Y la mente ya es un laberinto. Sí. Ya. Bueno. Di el nombre, por favor. Juana. Juana Guaraglia. Bueno, lo que estabas hablando recién, estás hablando de una crisis civilizatoria, de una bisagra civilizatoria. Sí. Entonces todas las crisis son exponenciales. No hay que angustiarse tanto porque en algún momento vamos a pasar esta bisagra. Estamos en pleno momento como de álgido. Todo es exponencial, todas las crisis. Lo que estaban hablando hace un rato más, que me parece que es el foco más duro de lo que estás planteando, es el tema de dar por entendido la incondicionalidad del amor materno, que eso es lo que es tan complejo y que nos duele tanto poner, que haya madres que no quieran a los hijos, y que es algo que realmente pasó siempre, pasa hoy y pasó siempre. Lo que pasa es que el amor, como lo conocemos, es una construcción, también cultural, y esto que tú hablabas, que estaba vinculado con estas patologías culturales y sociales, viene muy de la mano de otra cosa que es la propiedad privada. Cuando las comunidades que vivían en grupo y estas patologías se observaban, se podían detectar y cuidar y separar y resolver en una forma incluso hasta amorosa, porque era parte de la comunidad, integrar esos seres que tenían esos desfasajes, que todos podemos tener porque somos seres contradictorios, ¿no? Mientras que la propiedad, lo intramuros, la propiedad privada, genera ese caldo de cultivo donde las patologías se potencian y donde no hay nadie que mire ni ponga coto. Esa son como los grandes temas, la incondicionalidad del amor, la propiedad privada, pero más que para asustar a la gente, para buscar nuevas formas que además se están dando mucho en este mundo, en muchos lugares, por eso también vamos a poner el tono optimista, de nuevas formas de comunidad, donde la gente realmente vuelve al grupo y donde hay muchos ojos, muchos vedores de estas situaciones que pueden darse por millones de temas. Bueno, nada más que... Juana, ¿tú eres psicóloga también? ¿Eres psicóloga también? No, soy escritora. Bien. No, es que hay una cosa muy interesante en lo que estás diciendo, porque en la experiencia, cuando tuve la experiencia de contactar con comunidades tribales indígenas todavía, que existen en este mundo, y ver cómo se relacionaban, una de las cosas que más me llamó la atención es cómo enfermedades mentales que nosotros identificamos y que solemos excluir de la comunidad, allí están perfectamente incluidas. Es decir, el loco, el esquizofrénico que aquí hemos estado tapando y que ha sido un estigma, allí es uno más, y de hecho en algunos casos tiene hasta un valor especial.
porque lo cuidan todo. Tan lejos de la racionalidad del consciente, puede acceder a un inconsciente y a veces tirar hasta una información de la que los demás... Claro, sí. Claro. Son temas muy medulares los de tu libro, así que felicitaciones por la visibilidad. Yo lo primero que te iba a preguntar, un poco en forma ingenua, pero después me ganó mucho más el tema, que esta pregunta secundaria, era cuál era la auténtica pulsión. Porque en general los escritores tenemos no más que 2 o 3 pulsiones que las vamos jugando y pensando que son otras, imaginando, pero son las mismas a través de la vida, ¿no? ¿Y cuál es la pulsión, dado que tenés una buena relación con tu madre? ¿Qué fue entonces lo que pulsiona esto tan importante en vos? A ver, creo que no hay una única cosa, sí que hay una gota que colmó el vaso, porque yo este tema ya lo venía pensando, ¿no? Y fue que yo conocí a una niña que tenía un comportamiento que yo no entendía para nada, me parecía pues un comportamiento extraño, me parecía que a veces se portaba mal, o sea, visto desde fuera era como que niña más mala, ¿no? Y luego, al cabo de unos años, leí un artículo sobre las madres narcisistas. Y como yo había visto un poco la relación que tenía con su madre y con su padre, ¿no? Porque eran un triángulo, en ese artículo se me vino totalmente esta niña a la cabeza. Y ahí fue cuando dije, ahora lo entiendo todo. Al leer este artículo entendí además el triángulo, porque en este caso no hay padre, porque la madre es madre soltera, pero claro, si hay padre y está presente, bueno, también el padre tiene un papel importante. ¿Qué haces con una madre narcisista? Que estás viendo que hace esto con tu hija, ¿sabes? ¿Qué hace el padre ahí en medio, no? Que eso también es un tema que aquí no sale, pero es interesante. Y bueno, eso sí que fue un poco la gota que colmó el vaso, ¿no? Que me pude dar cuenta y entender todo lo que le estaba pasando a esa niña y entender con perspectiva además cuál era esa relación con la madre, ¿no? Sí, sería esto, sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Venga. Intervenciones. ¿Nadie aquí ha tenido una madre narcisista y se atreve a hablar de eso? Nadie. Qué sanos estamos todos, Dios mío, en el tercer piso. Yo quisiera, buenas tardes, lo primero, felicitar a Sonia. Esta vez vengo con los deberes hechos. Ya he leído el libro, me ha gustado muchísimo y darte la enhorabuena porque es un buen libro desde mi punto de vista. Un poco la pregunta que quería hacer ya está contestada porque se la has hecho tú, sobre qué habría pasado si la hija hubiera sido distinta. Es decir, te planteaste el final de la historia o el desarrollo de la novela que sea como es, obviamente, ¿no? Pero ¿qué habría pasado? ¿Te planteaste alguna vez que el personaje de la hija tuviera un carácter totalmente distinto al que tiene, rasgos de personalidad, físico, aspecto físico que es muy importante en la novela? Y si no tenía más remedio que ser así, fuera como fuera. O sea, el conflicto iba a existir siempre. Pero no hay remedio. Es decir, tiene que ser así, sí o sí. O me machaca o te quito el novio. O sea, no hay un término medio. Claro. Podría haber sido una hija rebelde que no hubiera aceptado. Complicado. O sea, a ver, ya si naces de bebé en esa casa, toda esa rebeldía es bastante complicado, ¿eh? Yo, desde luego, todos los casos reales que he conocido de mujeres con las que he hablado, que han tenido madres así, ninguna era rebelde ni hubiera osado hacerlo ni nada, ¿eh? A ver, igual en el mundo hay alguna, porque sí que es verdad que hay unas características de nuestra personalidad que no todo es aprendido, ¿no? Pero se corta, la madre lo va cortando, ¿no? Puede ser más difícil para la madre. Esta niña, por ejemplo, sí que tenía un carácter más rebelde, ¿no? Era como más contestataria y tal, pero yo veía un poco cómo eso se iba cortando de manera muy extrema por la madre. Y luego pues los berrinches de ella y todo, pero eso iba estado todo capado. Bueno, pues en este caso que sí que conocí era pues un comportamiento mucho más fuerte y más autoritario de la madre y más castrador. Con la madre no. Con la madre no lo veo. Espera, coge eso, que si no, no lo escuchan después. Sí. Me parece que vos lo podés ampliar más, que es el hecho, pues, como psicóloga, ¿no? Que es el hecho que uno piensa que las relaciones mueren cuando muere la persona, y las relaciones continúan. Así que eso es lindo que lo expreses. Sí. Fantástico. Claro, las relaciones, cuando la persona desaparece de este mundo, no acaba. La relación con su madre es para toda la vida. Lo único que sí que lo que empieza aquí a desarrollarse es la relación consigo misma, que hasta ese momento que la madre desaparece, ella ni se ha planteado de que ella sea una persona con capacidad ni de escoger nada, ni la ropa que quiere ponerse, prácticamente, ¿no? Pero por supuesto la relación con la madre no se acaba, eso va a ser un continuo, ¿no? Porque ha sido la persona que le ha castrado
a que ella pueda desarrollar su personalidad. O sea, es que es imposible que acabe la relación con la madre. También puede cambiar. Pero esto pasa mucho, ya quitándonos de este caso, yo he conocido muchas personas en proceso de duelo que van trabajando, ¿no? Igual con sus padres, ¿no? O con uno de su padre o su madre, ¿no? Que, bueno, en el momento que ha fallecido, pues había habido conflicto, lo que sea, y al cabo de los años lo han trabajado y han podido verla desde otra perspectiva y ha ido cambiando esa relación cuando el padre o la madre ya había fallecido, eso por supuesto. Hay también una característica que parece que se repite bastante, o por lo menos este personaje sí lo tiene, el personaje de la madre hablo, es el histrionismo. Sí, claro. Y si tú tienes un padre o una madre histriónica, no lo identificas porque son tu padre y tu madre. Claro. O sea, no tienes una cosa, los niños no nos ponen delante de decir, ¿qué padre es más guay? No, tú vives con tú los tienes tuyos. el tuyo. Es que, claro, si no hay comparación, claro. ¿sabes? Si solamente tienes lo tuyo, es que ¿qué vas a más a saber? O sea, y un elemento interesante que en general en casi todas las patologías creo que se produce esta cosa de llegar a un momento repetir esquemas que son los únicos que conoces. Claro. Aun cuando no te sean propios, no estén arraigados. Sí, sí, claro. Que esto es lo que tú planteas aquí. O sea, que hay una posibilidad de eliminar esos esquemas, pero hay veces que ella ya de adulta está tomando decisiones como su madre haría, porque no conoce otra. Es que, a ver, quitarte los patrones no es imposible, pero es muy difícil. Claro. O sea, requiere mucho trabajo, tomar conciencia, realmente es un trabajo que luego cuesta mucho, es un sufrimiento ese trabajo. Luego aquí también el tema de que ella luego al final, ¿no? Sin hacer spoiler, pero que sale el tema del maltrato, ¿no? Que tiene tal. Importante, sí. Es que he visto también que muchas de estas mujeres, que en realidad han sido de niñas maltratadas, han aprendido ese patrón del maltrato. Claro. Por eso va a ser mucho más fácil que tengan parejas que las maltraten, porque se repite mucho. Y no es casualidad. Claro. Que sean mujeres más maltratadas las mujeres que han tenido este tipo de madres. No es casualidad. Claro, para ellas es normal. Entonces, como es lo que han vivido y lo que han conocido... Sí, me pega porque me quiere, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, es que... Porque le importo. Claro. En el fondo, algunas más personas que hablen, que pregunten, que opinen. Bien, Daniel. Venga, Daniel, que tú eres el editor, di tu nombre Hola. y cuenta. ¿Qué tal? Yo soy Daniel, editor de Elbo. Voy a aprovecharme un poco del conocimiento que tengo de primera mano de la novela. No sé si ha sido premeditado o no, pero desde el inicio de la novela hasta el final hay incluso una evolución en el lenguaje en el que cuando empieza a recordar cuando era niña hasta cuando es adulta, el lenguaje va evolucionando, ¿no? Hasta cuando muere su madre, ya ella se siente con esa liberalización de su personalidad un poco, ¿no? Estallido. Entonces empieza a hablar de una manera mucho más adulta. Claro. Pero entre medias, yo lo que observo es que, no sé si es que me lo ha parecido a mí o no, y se me ha olvidado preguntártelo, yo quería aprovechar ahora para preguntártelo, si el trastorno de la bipolaridad puede ser una consecuencia también del narcisismo o viceversa, o alguien que padezca trastorno de la bipolaridad puede desembocar en un trastorno narcisista o viceversa. No, yo no he encontrado nada de eso, no he encontrado ninguna relación. A ver, podría haber las dos cosas. No, una cosa no tiene por qué ser excluyente de la otra, pero a ver, es que el narcisismo es un trastorno de personalidad y el bipolar es más una enfermedad mental, es diferente, o sea, podría haber las dos cosas, pero yo no he encontrado nada así de ningún patrón, ni ninguna correlación, ni nada entre las dos cosas. Pues te lo pregunto porque como hay muchas facetas en la novela, en la cual de repente le da el premio a que, bueno, toma las 3 cucharadas de azúcar, bueno, toma el tigretón, pero cuando llega a la casa, ducha fría, ¿sabes? Y de repente ese histriónico de la personalidad narcisista. Entonces, hay veces que me ha dado la impresión, por eso quería preguntarte, me da la impresión de si había una extensión en esa
personalidad, ¿no? En la del... Sí. Espera. Otra. Sí, un poco de psicología. Pero aparentemente de la extensión de la que tú estás hablando está más relacionada, me parece, con la esquizofrenia. Eso de te doy el dulce y te pego la cachetada. Si vos querés un esquizofrénico, hace ese tratamiento. No sé si con la bipolaridad, con la esquizofrenia sé que funciona, es así, ¿no? Esa contradicción. Sí. A ver, yo creo que Daniel lo pregunta porque, claro, la bipolaridad, ¿no? Tienes los picos de que estás eufórico y luego y vas la depresión a la manía y todo esto, ¿no? Esto es un juego. Ella utiliza esto es manipulación pura y dura. O sea, es hacer que la persona esté totalmente perdida. Es como lo de luz de gas. Te doy una de cal y una de arena. Te doy una de cal y una de arena. Te quiero mucho, ahora te pongo la ducha fría. Ahora te doy una galletita, mañana no comer nada. Y es que yo he encontrado mucho que esto es una característica de las madres narcisistas, pero esto es total y pura manipulación, porque lo que hacen es que esta persona esté totalmente perdida, porque nunca sabe bien por dónde va a ser la madre, por dónde va a salir. La gente bipolar, con trastorno bipolar, que era una cosa que no sabíamos antes, que uno estaba aquí y tal, ahora ya tenemos, digamos, palabras para definir aquello, no son a la vez maníaco-depresivo. O sea, está en fase maníaca o está en fase depresiva. Y parecen algunas veces, ¿verdad?, que parecen dos seres humanos completamente distintos. Sí, pero no cambian en un minuto. Claro. Sí. Aquí no, aquí tú estás utilizando, además, hay un momento hay varios momentos en la novela donde de alguna manera sucede algo que la madre, digamos que su juego se le vuelve en contra y entonces ahí se da cuenta que no puede seguir forzando, aunque le dure 5 minutos o 2 días. Exacto. Quiero decir que es mucho más consciente la madre. La madre es muy consciente, totalmente consciente, sí. Más preguntas. Allí al fondo, espérate, que te lo hacemos llegar. Sí. Y di tu nombre, por favor. Vale, un segundo. Soy Miguel Ángel. Me preguntaba si el escenario para que se pueda desarrollar este tipo de relación cierra absolutamente las puertas para cualquier otro tipo de, podríamos decir, la intromisión, la presencia de un padre, de un abuelo, con otro tipo de estructura, ¿no? ¿O hay alguna posibilidad de que o enriquezca esta relación, o la corte, o se vislumbra alguna otra posibilidad? Pues a ver, yo los casos que he conocido, que había padre que sí que estaba presente, no como en la novela, el padre ¿qué puede hacer? O bailarle el agua a la madre, que esto pasa mucho, tengo esto, tengo un hijo o una hija, tengo que bailarle el agua a la narcisista porque si no es que es un infierno para el padre. O sea, o se adapta de esa manera a la situación, por decirlo de alguna manera, o eso no van a poder estar juntos. Y si se va, se separa o se divorcia o lo que sea, pues es súper complicado también, porque nunca va a estar de acuerdo. O sea, todo lo que vaya viendo con respecto a la educación de la hija, normalmente si has puesto distancia física y emocional, que sería el padre que se va, gestionar esa situación también es muy difícil. Pero al final la madre narcisista va a abusar también todo lo que pueda del padre. O sea, va a chantajearlo también, o sea, va a actuar de la misma manera, o sea, con el padre, o sea, y siendo adulto, o sea, va a abusar también de la personalidad del padre, si está dentro o si está fuera. Pero en la niña existe la posibilidad de que la niña o el hijo, quien fuera, ¿no? Existe la posibilidad de que otra presencia genere conflicto. ¿Con la madre? Claro, con ese cuadro, ¿no? Hombre, si la niña va siendo más mayor, el tema del aislamiento es que al narcisista no le interesa que la niña tenga información de fuera, porque le podría generar conflicto, que se le vayan abriendo los ojos, que se le vaya poniendo más en contra a la madre o vea cosas que no le cuadran, por comparación o por lo que le digan los de fuera. Claro que puede generar conflicto. De hecho, en la novela sucede y aparece. Hay una serie de personajes. De entrada, la figura del padre que está ausente básicamente porque la madre no quiere permitir ninguna posibilidad de que la niña contacte con ese padre y está siempre como una figura fantasmal. Y después está el personaje de la tía. Hay distintos personajes, de una compañera de puesto, de gente a la que la madre sistemáticamente le va cerrando y le va bloqueando, porque pueden servir, digamos, claro, tú tienes una amiga o tienes alguien que te quiere de otra manera,
dice, hostia, y de hecho yo creo que son muy importantes en la novela para que la protagonista en su evolución no llegue completamente perdida, es decir, no ha estado aislada en un zulo, sino que ha tenido momentos donde alguien le ha dicho algo. Sí, tiene flash y luego, pues bueno, ha ido tirando del hilo, luego ya de adulta, ¿no? Y recuerdo esto, que en su momento no lo entendí, pero voy y le pregunto a esta persona, ¿no? Pero claro, ya es de adulta cuando un poco puede empezar a eso, ¿no? Claro. Pero sí, la madre va bloqueando. Yo todos esos personajes que he puesto alrededor los he puesto para mostrar cómo la madre va poniendo muros aquí, muros allí, con esta no nos relacionamos, con esta tampoco, ¿no? ¿Y cómo lo hace la estructura? Porque yo nunca sé, por ejemplo, los que contáis una narración larga, donde hay claramente una evolución, sales de aquí, quieres terminar aquí, eso está muy claro hacia dónde querías ir, lo que querías contar. Yo siempre me imagino al escritor, no sé cómo lo hace, pues como cuando están resolviendo el enigma en las películas de detectives, y es como Seven, que no se ve, que un montón de fotos, que dice, aquí tal, aquí conflicto. ¿O cómo lo hace? De una manera, digamos, orgánica, natural. Sí, a ver, yo sí que he aprendido a hacer lo típico de la escaleta. Vale. La escaleta del libro, cuando fui a la escuela de escritura Ateneo, me enseñaron a hacerla. Pero claro, luego ya mi escaleta me hago ya a mi manera, ¿no? Me hago como mis esquemas, digo, a ver, yo quiero que pasen todas estas cosas, en qué momento pongo esto, en qué momento pongo lo otro, cuándo me conviene que aparezca este personaje, cuándo lo quito. O sea, me voy haciendo mis esquemas para entenderme yo. Claro. Sí, que es mi escaleta. Sí. Ya la escaleta libre, ¿no? Sí. Más preguntas, opiniones. ¿No? Sí, aquí. Nuestra amiga Esther. Hola, sí, yo soy Esther. Pues por responder un poco a Miguel Ángel, ¿ha dicho? Una situación que se puede dar para que nadie de afuera pueda entrar a crear conflicto y defender a la hija es que la madre tiene engañadísimo al exterior. O sea, nadie se puede imaginar lo que está pasando en esa casa como para entrar y defender. Y en el caso de que alguien se entere, nadie es capaz de entrar ahí y plantarle cara a esa madre. Es que es muy delicado porque también hay un punto que apunto ahí de una de las profesoras. Claro, el colegio es importante, ¿no? Sí, y entonces, no ayuda nada. En mi caso no ayuda. Claro. Al revés, peor. Dejo ver que hay una profesora que ve algo, pero que dice, decide no hacer nada. Claro. ¿Sabes? Lo dejo ahí como apuntado, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, la niña no vive en un zulo, la niña va al colegio, la niña va a ballet, bueno, la niña hace sus actividades, hace cositas, ¿no? Y en el colegio se pueden ver cosas, ¿no? Entonces ahí dejado ya apuntado que hay una profesora que ve algo, pero decide no hacer nada, ¿no? Por miedo, porque igual te metes en un follón. También creo que igual no es lo mismo hace 30 años el colegio que ahora, hace 30 o 40 años, ¿no? Porque yo estoy hablando de que ella es una chica que nace en el 70. No es lo mismo ir al colegio de pequeña en los años 70-80 que en los 2010-2020. ¿Sabes? Los profesores creo que tienen muchas más herramientas, que tienen otro tipo de educación, que les han enseñado, que tienen más protocolos, más vías igual de actuación. Y antes yo creo que era más difícil, ¿no? Me da la impresión. A ver, soy Isabel y soy profesora. ¿Cuál es tu nombre? Isabel. Isabel. Y soy profesora. Bien. Entonces, bueno, pues al hilo de lo que se está hablando aquí, recientemente tengo el caso de un niño en el que yo soy la tutora y me está costando muchísimo trabajo poder, porque tiene una mami y un papi, pues que, sobre todo la mami, totalmente lo tiene aislado, el niño no duerme bien, en fin, es un caso complicado. Y yo tengo las manos muy atadas, porque estamos en el 2024. Y me he hablado, pues tiene una psicóloga en el cole, ha venido otra de apoyo para trabajar en este caso, y la madre lo tiene tan escondido que nos está costando la vida de llegar a poder sacar al niño de ahí. Y yo cada vez lo veo que va de mal en peor. Entonces, hay veces que es imposible, por mucho que tú lo quieras hacer. No es porque, por ejemplo, yo no lo estoy dejando. Además que me lo llevo a mi casa en sueños, porque incluso lo sigo hasta su casa. Y no puedo hacer. Ahora mira, me emociono y todo porque me está afectando. Entonces, no hay formas de hacerlo, por lo menos yo no lo sé hacer de otra forma. He dado parte, me faltan asuntos sociales, pero cuando viene el de Prodeni te dice que
pues que si lo voy a separar de su casa, que es casi peor, y entonces vuelves para atrás. Claro, claro. Es eso, pero que en la escuela hay muchos casos, que es verdad, ese tipo que tú estás contando, de madres que te dicen, no, pero si yo estoy encima, pero si yo le voy así, el niño, es que es culpa de fulanito, el bullying que ha dicho él al principio, pues es un caso que digo, Dios mío, pero ¿qué bullying hay aquí, señor? Si es que y no es ese caso, bullying es otra cosa, es... No sé, es la situación. Claro, esto es muy difícil porque, a ver, yo creo que si a lo mejor ves a un niño que sí que es físicamente maltratado, no, Isa, si es físicamente maltratado y es como muy evidente, no, igual puedes hacer algo más, si no sé. Físicamente ya tuve casos. Hay palizas y tú ves esto, claro, a su familia, no es el primer caso que tengo. Este caso es... Ya, es que esto es el problema, que... Entonces, y antes, y ya con esto no tiene nada que ver con la escuela, pero lo tenía que decir porque cuando él ha preguntado si tenía una mamá narcisista, no es mi caso porque yo tenía una buena relación. Mi madre era María Mandona, pero ya. Pero tengo un familiar que pues no está en este mundo porque, bueno, pues se quitó la vida y yo pienso que pudo ser por la mala relación que tuvo con su tenían con la madre. Porque incluso su madre se murió. Me emociono un poco. Su madre se murió y ella continuó esa relación que tú has dicho antes. Entonces, hasta que ella no estaba contenta con cómo era. Y un día estaba arriba y un día estaba abajo. Entonces, no sé quién ha dicho algo de la bipolaridad. Daniel. Sí, aquí Daniel. Sí. Bueno, pues puede que a lo mejor, no sé, tenga algún tipo de relación, aunque no sea exacta, ¿no? Sí. Bueno, pues no, tampoco las cosas no son blancas ni negras, ¿eh? Hay cosas que pueden coexistir y pues, las relaciones son muy complejas, ¿no? Es que sí. Exacto, es que los equilibrios de la tampoco... psiquis tienen patologías diversas en distintos grados, ¿no? Y se combinan, sí. Lo que pasa es que es muy natural la manipulación. Encontrarla como una patología es casi algo muy moderno, porque la manipulación es una cosa antiquísima. En los hombres ahora, como decís tú, se exfolió y estamos todos viéndolo, y en las mujeres nos cuidamos porque además es políticamente incorrecto en este momento ponernos con ese tema, ¿no? Pero bueno, hay que ser honestos, como dijiste, no solamente para contar la vida, sobre todo si sos escritor, tenés la obligación de no ir con la moda, ¿no? Sino ir con realmente los temas de fondo, y el de la madre, el amor no incondicional, el egoísmo que se puede tener, aquel ser de interés del que hablaba Nietzsche, que es tan duro plantearlo, ¿no? Todos somos seres de interés. Todos somos seres de interés, y las madres somos seres de interés, y todos manipulamos. No es que algunos más, menos, pero tenemos que reconocer nuestra manipulación para achicar esa pulsión, porque ya tenemos todo. El egoísmo, no. Es verdad que todos manipulamos. En mayor o menor medida, sí, a veces con los amigos quieres que venga, ¿no? Y siempre puedes hacer un poquito de chantaje y tal. Pero es importante eso, poder darse cuenta, ¿no? Y decir, bueno... bajar los decibeles. ¿No? Sí, pero por lo menos somos conscientes que estamos manipulando, vemos, no nos importa que el otro nos vea el plumero y nos dice, hombre, no me manipule. Claro, en fin, que hay una cosa que yo creo que aquí se está demostrando y que ya se mostró la otra vez, pero que yo auguro, hoy que estamos, digamos, botando el barco, ¿no? de tu historia sobre la fragilidad de las tazas de té. Es que es un tema, aquí se abren y se ponen encima de la mesa temas que están poco visibilizados, que le interesan mucho a la gente, y auguro que será un libro que, independientemente de sus valores literarios y el entretenimiento, os lo leí en un salto, o sea que es una cosa también que no... un salto, y es sencillo, agradable de leer, pero te abre preguntas y sobre todo abre esto que hemos estado hablando, esa necesidad de comunidad y de compartir entre todos esas historias que normalmente no se dicen porque nos dan vergüenza, porque no sabemos si es algo que se puede decir, y como tú decías bastante bien, todavía somos hijos de una sociedad donde las figuras de la madre y el padre son demasiado poderosas. Sí. Freud decía, que no sé si Freud también tenía muchas contradicciones, que había que matar al padre. Yo creo que hay que matar al padre, a la madre, a los titos, a todos directamente, para después estar con ellos como seres humanos y establecer relaciones mucho más sanas entre personas, mucho más vinculares, que además sean elegidas y estén basados en la elección mutua, no esta cosa de por narices, te meto la jerarquía. Te dejo la despedida final
Y después le dan ustedes un aplauso atronador, que se escuche hasta allí. Bueno, como despedida, nada, que muchas gracias, porque me encanta venir siempre aquí. Además que la otra vez también me encantó la charla que tuvimos, porque es muy, muy distendida, es una presentación que al final pues es una conversación y creo que es más ameno para todos. Y también por la participación, ¿no? Porque me he dado cuenta un poco también, como observadora, de pues las preguntas que habéis hecho, cómo os ha tocado a algunas personas, también los temas. Y claro, para mí esto es súper gratificante, porque al final, como decías, ¿cuál es tu objetivo? Pues visibilizarlo, hablarlo, poder hacer clubs de lectura, que a alguien pues se le encienda una lucecita. Ya está. Así que yo súper contenta y bueno, pues todos gracias por venir y por participar. Gracias a ti. Muchas gracias.